¿Ustedes creen que este tipo de medio hubiera sobrevivido hace 40 años? O sea, Teniendo en cuenta la tecnología que había. teniendo en cuenta todo lo que ha surgido hasta ahora, toda la tecnología, los medios de comunicación que ahora son muchísimo más digitales, todo. Teniendo en cuenta todo eso, ¿ustedes creen que hace 40 años eso pudiera haber sobrevivido? Yo Claro, entiendo en que el caso Posiblemente no. haya sido tradicional, no digital, porque hace 40 años no había computadora ni nada de eso. Exacto. yo entiendo, Posiblemente no. No, Posiblemente no. entiendo que era... Porque que hable la joven. Está bien, dale, dale. No, tranquila. Estábamos chocando los dos. Habla tú. No, yo entiendo que sería algo, dígase, muy fuerte. Antes, poner una publicación de cierto tipo llegaba a ofender a más de una persona. No es como la generación de cristal que tenemos ahora, sino un poquito era todo más rígido, o sea, literalmente todo era información, política, muerte y listo. El enfocarse de esa manera literalmente tan distinta hubiera causado un boom y no hubiera sido aceptado de la manera que tenía que. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la joven. Realmente, por ejemplo, pensando 40 años atrás, la época en que los padres de uno estaban en sus 20, que los que leían las noticias eran los abuelos de uno. No creo que un meme hubiera sido muy bien visto en esa época, donde para la juventud lo que decía su papá era incuestionable. Entonces, entiendo que hubiera sido un choque cultural muy fuerte para esa época. Realmente, así mismo como tú dices es, Manuel. En mi caso, yo María, perdón, sigue, dime. voy a diferir un poquito y no quiero hacer la nota discordante, Dale, pero realmente creo que sí, por dos razones. Y es que ya existían medios, no tal cual memes, porque lógicamente los memes no existen hace 40 años, pero si se dan cuenta, los medios tradicionales, como periódicos, sí utilizaban caricaturas para dar noticias. Obviamente, Sí. no era algo no era lo único que se utilizaba, era algo muy, muy mínimo, pero sí también existe un medio europeo, no recuerdo ni siquiera el nombre ni el país, pero si lo consigo se lo puedo hacer llegar a quien me invitó a la reunión, que toda su noticia siempre la ha dado de esa forma y tiene bastante tiempo. No me atrevo a decir que 40 años, pero sí 25 o 30 años y es muy, muy influyente en el país donde radica. Bien, variable. Y sí, yo quería agregar de que aunque nuestros padres nosotros los veamos ahora, tal vez, bueno, no nuestros padres necesariamente, sino tal vez esta generación antes de ellos, los boomers, principalmente nuestros abuelos por allí, aunque nosotros los veamos a ellos como mente cerrada, para los años, o sea, hace 40 años sería como los años 80. Entonces, Sí, para esa época, ya el movimiento hippie, por ejemplo, ya existían movimientos que eran bastante, como que se salían de la norma, por así decirlo. Y aunque tal vez no en el caso de, por ejemplo, de hacer situaciones, por ejemplo, como se están dando ahora, que si la homosexualidad, el feminismo, todo ese tipo de cosas están como rompiendo más en este momento, tal vez no con esos temas, pero sí yo siento que algo de comedia, como se está, porque muchos de los memes actualmente no son para nada que insulten ni nada por el estilo, más bien la mayoría de los memes que yo veo que publican este tipo de cuentas son bastante, por así decirlo, family friendly, por eso yo siento que tienen también tanto alcance de todo el mundo. Entonces, sí, o sea, tipo, siento que ese tipo de memes tal vez podrían haber funcionado. bien. Y Voy a agregar el nombre del medio, que ya me acordé, no es un medio en sí. Es Charlie Hebdo en Francia, no sé si lo conocen, pero su forma de dar noticias es de esa Sí, forma. ese fue la que tuvo el atentado en Exacto, años pasados. exactamente. Y poniendo un ejemplo dominicano, Diógenes Bocachivo, que hasta el momento que dejó de dar noticias de esa forma, o no eran noticias tal cual, no todo el tiempo, duró creo que algunos 15 años, y fue aproximadamente inicios del 80. sí, muy buen ejemplo ese que mencionaste, Julio, realmente. Kevin, Muy bueno. No, que yo estoy de acuerdo con lo que dice Julio, porque es que hay que entender que los seres humanos no, de 40 años hacia esta fecha,
no ha habido un cambio, vamos a decir, fisiológico importante. ¿Qué ha pasado? Ha evolucionado y ha cambiado el sentido del humor, pero siempre el ser humano ha buscado la forma de entretenerse y de buscar una forma de recrearse. Y de hecho, antes no habían como hoy páginas de internet o diferentes sitios web donde tú pudieras buscar cosas donde reírte o entretenerte. Pero sí había